por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, se realizó el sistema de destilación para la materia de balance de materia y energía. Para ello vamos a utilizar un problema de aplicación donde se desea producir 100 kilogramos por hora de alcohol etílico puro destilando una mezcla de alimentación que contiene 60% de agua y 40% de alcohol. Para ello se va a agregar benceno con la intención de formar un azeótropo benceno-agua, cuyo punto de ebullición es menor que el del azeótropo alcohol-agua. Si la composición del destilado es 75% de benceno, 24% de agua y el resto de alcohol, determine la cantidad de benceno que habrá de agregarse a la columna. Para resolver este problema de aplicación, lo primero que tenemos que hacer es nuestro balance general, en donde el flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 es igual al flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4. Posteriormente tenemos que realizar nuestro balance por componentes. Para el alcohol es el flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 1 es igual al flujo másico de la corriente 3 por la fracción másica de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4 por la fracción másica de la corriente 4. Para el agua es el flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 1 es igual al flujo másico de la corriente 3 por la fracción másica de la corriente 3. Y para el benceno es flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de la corriente 2 igual al flujo másico de la corriente 3 por la fracción másica de la corriente 3. En estas ecuaciones vamos a ir sustituyendo los valores conocidos, los cuales nos son proporcionados a través del problema. En este caso, en la ecuación del alcohol, conocemos la fracción másica de la corriente 1, la fracción másica de la corriente 3 y el flujo másico de la corriente 4, así como también la fracción másica de la corriente 4. En el caso de la ecuación del agua, conocemos la fracción másica de la corriente 1 y la fracción másica de la corriente 3. Para el benceno conocemos la fracción másica de la corriente 2 y la fracción másica de la corriente 3. Para poder resolver nuestro problema, vamos a realizar un esquema en donde tenemos nuestras corrientes de entrada y de salida. En este caso es nuestro flujo másico 1, flujo másico 2 y las corrientes de salida son el flujo másico 3 y el flujo másico 4. En este diagrama podemos observar que tenemos los datos conocidos y en los espacios vacíos son los datos que queremos conocer. Para poder determinar nuestros valores desconocidos, vamos a necesitar de nuestro balance general y de nuestro balance por componentes. Para poder resolver nuestro problema, vamos a empezar por la ecuación más sencilla y que creamos que nos va a ayudar más. En este caso, de la ecuación del agua vamos a despejar M3 y nos quedaría flujo másico de la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 1 del agua entre la fracción másica de la corriente 3 del agua. Ahora vamos a sustituir los valores que conocemos, que serían la fracción másica de la corriente 1 entre la fracción másica de la corriente 3.
es la fracción másica de la corriente 1 entre la fracción másica de la corriente 3. Obtenemos un valor de 2.5 por el flujo másico de la corriente 1. Entonces ahora sabemos que el flujo másico de la corriente 3 es igual a 2.5 por el flujo másico de la corriente 1. En nuestra ecuación del alcohol vamos a poder determinar el valor de nuestro flujo másico de la corriente 1 utilizando nuestro despeje anterior. Vamos a sustituir en la ecuación del alcohol el flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 1 igual a 2.5 por el flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 3 más el producto del flujo másico de la corriente 4 por la fracción másica de la corriente 4. Vamos a obtener esta ecuación en donde vamos a quitar nuestros paréntesis multiplicando 2.5 por 0.01, obteniendo esta ecuación nueva. Continuando con nuestro despeje, obtenemos M1 por 0.375 igual a 1000. Para calcular nuestro M1, solo nos queda despejar 0.375 y nos quedaría igual 1000 entre 0.375. Este es nuestro valor de nuestro flujo másico de la corriente 1. Ahora de la fórmula del agua solo nos queda determinar M3. Es esta nuestra ecuación. Conocemos M1, que es esta, conocemos nuestra fracción másica de la corriente 1, que es esta, y también conocemos nuestra fracción másica de la corriente 3. Ahora solo sustituimos. M3 es igual a nuestro flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 1 entre nuestra fracción másica de la corriente 3. Este es nuestro valor del flujo másico de la corriente 3. De nuestro balance general despejaremos M2. El flujo másico de la corriente 2 es igual al flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4 menos el flujo másico de la corriente 1. Flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4 menos
el flujo másico de la corriente 1. Y este valor obtenido es nuestro flujo másico de la corriente 2. Para poder saber si nuestros cálculos son correctos, vamos a sustituir nuestros datos obtenidos en el balance general, donde nos dice que el flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 es igual al flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4. De esta manera podemos verificar que nuestros datos son correctos. La comprobación de nuestros datos obtenidos se puede hacer con cualquiera de nuestras 4 ecuaciones, sustituyendo nuestros valores obtenidos. En este diagrama podemos ver que nuestros números en rojo fueron los datos que calculamos, y los que están en negro son los datos proporcionados por nuestro problema. Por su atención, muchas gracias.